a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy estoy aquí para presentar un pastel de Navidad que usted puede poner en su mesa el día de Navidad, que recuerda los sabores típicos de nuestra cannoli y nuestra casata siciliana. Aquí están los ingredientes: Pandora o una tarta al gusto. Lógicamente, si utilizamos el pastel pondrá en la crema menos confitada, 500 gramos de ricota fresca, pastel de licor diluido con un poco de agua, 70 gramos de fruta confitada, 70 gramos chocolate negro, 150 gramos de azúcar glass en polvo. También agregue en la masa un poco de líquido, sabor vainilla. Vamos a preparar nuestra dulce. Tome un recipiente grande y poner 500 gramos de ricota fresca y azúcar en polvo. Mezclar bien juntos hasta que estén espumosas. Ahora añadir el sabor de la vainilla que le dará el requesón un sabor más delicado. Seguimos a moverse. Ahora que la ricota se ha convertido en lo suficientemente suave, añadir los ingredientes restantes uno a la vez. El confitado a todo color y el chocolate que habíamos cortado previamente en trozos pequeños. Aún mezclar todos los ingredientes para formar una deliciosa crema con la que vamos a llenar nuestro árbol de Navidad. Vamos a poner en nuestro compuesto en el refrigerador durante 1 hora aproximadamente, cubierto con plástico. Mientras que la crema se basa en el refrigerador, cortemos la Pandora a rodajas bastante regular. Mira que las hermosas estrellas pequeñas que se forman. Con ellos vamos a hacer nuestro pequeño árbol. Normalmente nunca utiliza toda una Pandora, se usará la mitad o 3/4. Cortamos otra rebanada y luego tenemos la base. Después de 1 hora nos vamos a recuperar nuestra dulce. Tomamos la crema de la nevera y la base de Pandora para dar un poco de apoyo al postre. Bañarse con base de torta de licor lo usamos para suavizar un poco más a Pandora.
Ahora vamos a componer las diferentes capas del árbol con la mezcla de ricota. Tenemos que tratar de mantener un plano recto como para no desequilibrar el dulce. Añadimos otras capas puntas de las estrellas en relación a nuestra base y por lo que todas las capas alternas hasta el final, consiguiendo un arbolito en todos los segmentos donde luego nos vamos a poner nuestras cerezas. En este punto vamos a poner la parte final de la torta y darle una capa de azúcar en polvo en la parte superior del árbol. Cortamos nuestras cerezas confitadas en un medio, así que yo diría que es bastante. Y como se puede ver, el dulce sabe tomando forma. En este punto vamos a organizar las cerezas en los diversos trozos de árbol hasta que se complete todo el dulce, por lo que es animado y alegre. Este es nuestro árbol de Navidad. A todos ustedes que me siguen con simpatía, deseos para una feliz Navidad y próspero año 2015. Hola, a la siguiente.